incluso más allá de los que algunos de ustedes nos comentaron, ¿no? 54 años. Pero en el caso, por ejemplo, que tenga una secuela, entiéndase coriocarcinoma o síndrome de Sheehan, y por eso nos pareció muy oportuno mostrarles rápidamente una visión clínica, puntualmente a cargo de la doctora Miriam Piña, que ella es ginecobstetra y justo forma parte de aquí de la DEGIS, como ya les habíamos comentado. Entonces, le voy a ceder la palabra para que nos exponga este importante tema. Hola, buenas tardes, me presento, soy la doctora Miriam Paola Piña López, que forma parte del equipo de búsqueda intencionada de reclasificación de muerte materna de la Dirección General de Información en Salud. Y bueno, antes de empezar la plática, quisiera hacer una pregunta. ¿Alcen la mano los países que buscan muertes maternas tardías y secuelas, o que las analicen? ¿De dónde son ustedes? Colombia, Venezuela, Chile. Los demás no las buscan, no se han enfocado en ellas, ¿las han detectado? ¿Por qué? En su mesa tienen... Bueno, en el caso de Costa Rica, nosotras los identificamos, pero no se hace la investigación porque nos hemos limitado a la definición de muerte materna de la CIE, digamos, las que entran en la razón. Entonces, esto es parte de los aprendizajes que llevamos para allá, ¿verdad? De cómo tenemos que ampliar el análisis en nuestras investigaciones y poder incluir todo lo que se ha discutido en estos días. Gracias. Otro país que no... En República Dominicana hacen Ajá. la búsqueda intencionada y la reclasificación de y si las analizan y sin problema. Los que no alzaron la mano, no las analizan, si las detectan, no las detectan, como dicen, si no entra la razón, pues se quedan como en el olvido. Sí, nosotros en Paraguay, antes del 2015, en que empezamos realmente a hacer la búsqueda en el 2015, y previo a eso, teníamos como un registro de las tardías, no de las secuelas, de las tardías sin análisis. A partir del 2015 estamos haciendo el registro y el análisis también de las tardías, pero las de por secuela estamos registrando, no así analizando. Ah, perfecto. Muy bien, pues me imagino que como en todos los países, en México es un tema muy controversial y muy complicado. Esta presentación, aparte de dar a conocer cómo en nuestro país hacemos el análisis, quiero que sea como bastante participativo para compartir experiencias y llevarnos aprendizaje. Y nosotros también, a pesar de que lo llevamos a cabo de forma rutinaria, pues también estamos abiertos a aprender o a sugerencias, ¿de acuerdo? Para justamente comprender, pues claramente el problema, debemos de entender lo que es la definición de muerte materna tardía. ¿Quién me ayuda con la definición de muerte materna tardía? Aunque no la dé exactamente, pero ¿es la muerte de qué? En sus mesitas tienen su micrófono, si me apoyan, gracias. Bueno, es la muerte de una mujer después de un evento obstétrico. Ajá. Del día 43 hasta antes de un año. Hasta antes de un año. ¿Y puede ser qué? ¿La clasifico en qué y en qué? Hay dos. Directa e indirecta. Muy bien. ¿Alguien que me ayude con la definición de muerte materna por secuelas? ¿Cómo lo entiendan? Lo importante aquí es llevarnos, si no de memoria, pero bien entendido el concepto. Ajá. Sí, no, está bien. Directas e indirectas. Relacionadas con o agravadas por el embarazo. Ajá. Que ocurren después de un año. ¿Hasta cuántos años la voy a estudiar? Sin tiempo. No hay límite, exacto. Eso. Entonces, eso es súper importante. No le tengamos miedo a estos aparatos. Todos tenemos ¿cómo es? Terror escénico, pero para eso estamos, para aprender y participar, ¿sale?
¿Entran estas muertes a la razón de muerte materna o no? No, ok. Este ha sido un punto de conflicto bien importante aquí en México, por eso a veces no las estudian y no las reportan. Aquí justamente les voy a comentar en México, y si les suena el problema o justamente agregan alguno que en su país y que podamos apoyar con alguna opinión para resolverlo en cuanto al conflicto de análisis de estas muertes maternas, pues también estamos abiertos. Aquí en México, y ahí hago una invitación a mis colegas médicos, han escuchado el síndrome de Sheehan, ¿cierto? ¿Para ustedes es una muerte materna o no es una muerte materna? Y aunque no sean médicos, si tienen conocimiento de los codificadores, todos. No, aquí ¿por qué no? No. No, está bien. Si me dicen sí, si me dicen no, ¿por qué? Esto no sirve. ¿Hay ginecos acá? ¿Me hacen sus manitas? ¿Nos podrían explicar qué es el síndrome de Sheehan, así, a grosso modo? La hipófisis es un sistema, Ajá. es uno de los sistemas porta que tiene el organismo. Hay dos sistemas porta. Ajá. ¿Qué significa un sistema porta? Que la sangre llega a un tejido, lo irriga y después se recoge la sangre en una vena. Hay dos estructuras que esa vena que retira vuelve a dividirse para irrigar con sangre venosa una estructura. Entonces, Ajá. eso pasa en la hipófisis, donde pasa la primera, la arteria llega al hipotálamo y la sangre venosa después va en un vaso sanguíneo que se vuelve a dividir y irriga la hipófisis. Muy bien. Entonces, en una situación de choque extremo, ese segundo territorio irrigado por una sangre venosa colapsa, digamos, le queda hipóxico y se necrosa localmente. Eso sería la causa, digamos, que yo interpreto. Sí, perfecto. Sheehan. Entonces, Sheehan asociado siempre a una hemorragia obstétrica. Vuelvo a preguntar, ¿síndrome de Sheehan es muerte materna o no? Síndrome de Sheehan lo que quiere decir es que hay una necrosis de una estructura que ahorita vamos a ver, secundaria, y siempre va a ser a una hemorragia obstétrica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es muerte materna o no es muerte materna? Sí, ok. Vamos a suponer que esa hemorragia fue hoy y la señora muere, bueno, hoy estamos a 8 de noviembre y tiene 32 años. Y la pido investigar dentro de 25 años, pero alguien le puso en su certificado que es un síndrome de Sheehan. Entonces, sumamos el tiempo, pues ya pasó bastante, ¿estamos de acuerdo? ¿La investigamos? ¿No la investigamos? ¿Qué hacemos? ¿En sus países qué harían? ¿Me tiran de a loca? ¿Me apoyan? ¿Buscamos la información? ¿Qué hacemos? Esa es buena. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos piden hacer? ¿Y qué hacemos? Eso es importante. No, lo decíamos en son de broma, si es el deber ser o es el ser, ¿verdad? Porque el deber ser es que lo investiguemos. Pero probablemente, como sabemos que el buscar este tipo, las muertes maternas a veces por razones políticas no es muy acertado, mucho menos van a entender que es investigar una muerte que ocurrió hace tanto tiempo y que nos van a decir, bueno, ¿y para qué la vamos a investigar si ya no hay campo de acción? Digamos, si alguien tiene una visión un poco como cuadrada sí, ¿verdad? Porque la idea es que lo investiguemos para ver qué fue lo que lo originó, para evitar que le ocurra a otra mujer, digamos, ¿cierto? Cierto. Ahora, ¿pueden vivir muchos años una paciente con síndrome de Sheehan, los que son ginecos, y pueden morir inmediatamente también? Bueno, lo que se produce es una deficiencia de las trofinas que libera la hipófisis para los órganos endocrinos. ¿Cuáles son esos? La tiroides, la suprarrenal, los ovarios. Claro. Entonces hay que analizar los cuáles son más vitales. El ovario se puede reemplazar con la pastilla anticonceptiva. La tiroides también con el Eutirox.
Pero la suprarrenal es más complejo, también se puede dar, obviamente, pero esa es la que tiene, como dijo el doctor Isla, es la que tiene un compromiso vital, porque tiene que ver con la hemodinamia de la persona y puede llegar a hipotensa y morirse, como él mismo dijo. Claro. Si se dan cuenta que es bien importante, y esta plática, junto con todas, es como más integrativa, porque aquí nos damos cuenta que necesitamos el conocimiento del codificador para catalogarla por tiempo y sobre todo, ya me brinqué ahorita la de maternas tardías, pero la doctora que nos apoyó la dio perfecta. Hasta donde por codificación hay ciertas causas, se consideran directas, secuelas directas y hasta donde secuelas indirectas. Como tal, no hay una definición de muerte materna por secuelas, pero sí, efectivamente, es aquella que ocurre de causa directa o indirecta después de un año y no tenemos tiempo. Entonces, con esa consigna, pues claro que podemos mandar a pedir un estudio justamente de este tipo de casos. En nuestro país, si recuerdan, hace rato mencionaron que mandábamos a estudiar mujeres de 80 años. Y la respuesta de verdad era, ¿es en serio? ¿Me vas a poner a buscar la muerte de una mujer de 80 años? ¿No se pueden embarazar? Pues ya lo sé, ¿no? O sea, hay cosas que son como bastante lógicas. Por eso digo que todos estamos para aprender, pero tampoco hay que hacerlo como de forma agresiva, porque nos hemos topado con eso. Pero hay que nosotros, en términos sencillos y fáciles, justamente dar lo que es explicar qué es la patología y por qué la tenemos que investigar, ¿de acuerdo? Aquí justamente lo que les comentaba, en el área en el que estoy es la parte fría, o sea, es la parte importante en cuanto a estadísticas, y además es la parte fría. Nos toca contarlas. ¿Qué más quisiéramos no contar? Pero si las vamos a contar, las vamos a contar bien. Si las vamos a analizar, las vamos a analizar bien. Un síndrome de Sheehan con un buen tratamiento hormonal puede durar muchísimos años, así como los coriocarcinomas. Es increíble que sigan muriendo, y ahí sí entiendo el conflicto, justamente porque un coriocarcinoma no la dejan como una muerte o con código de muerte materna tardía de causa directa. Sí, pero aquí en México se respeta ese código para identificarlas. ¿Por qué? Porque justamente son muertes altamente prevenibles y que no debieran ocurrir. Siempre les explicamos, no tengan miedo de investigarlas. Sí van a aumentar el número global, pero para la muerte, sacar la razón, no van a entrar, ¿de acuerdo? No entran tardías, no entran secuelas, coriocarcinomas, extranjeras y extemporáneas. Aquí me faltó extemporáneas. Ahora, retomando el ejemplo anterior, si yo les pido una muerte de una mujer de 80 años que me reportan que tuvo síndrome de Sheehan, alcen la mano los países que tuvieran la facilidad de accesar a un documento del antecedente de hace 25 años para dar un resumen. En sus países, ¿cuánto es la vigencia de un expediente clínico? ¿En cuánto dicen ya, vámonos a archivo? O ya, se depura. ¿Cuánto tiempo? Depende de las tablas de plazo. Apóyenme cada uno, por favor, en su mesa. ¿En cuánto tiempo, contestándome, por favor, en el micrófono, en cuánto tiempo ya un expediente clínico en su país se depura? Para Venezuela, después de 10 años pasa a un archivo pasivo, sin embargo, sí está la data, pero en archivo pasivo. Ok, perfecto, 10 años. ¿Qué otro país? 10 años se puede. ¿Mande? ¿Todos son 10 años? No, acá. En el caso de Costa Rica tiene la ley de acción nacional que tiene... Sí, en el caso de Costa Rica tenemos la ley de acción nacionales que nos dan las sugerencias sobre la documentación, sin embargo se habla de tablas de plazo, entonces podría diferir la tabla de plazo de lo que es seguridad social versus un hospital privado, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Lo otro es el volumen del expediente. Claro. Porque depende del nivel de atención, ¿verdad? Necesitaré ir, bueno, son volúmenes, pero con este paso en la digitalización, muchos de esos ya, digamos, volúmenes están pasando a pasivos, se deja activo la parte de consulta, entonces es un poco complicado, pero volver 80, bueno, volver 10 años más atrás
ya está se muy complica. complicado. estamos de Aparte de acuerdo. que en la depuración de los expedientes se seleccionan ciertos formularios, ¿verdad? Que se les va a dar prioridad en su conservación. Ok. Teóricamente no debería de desaparecer el expediente porque la paciente está con tratamiento sustitutivo por años, entonces debe de llevar un control en consulta externa sobre cómo evoluciona su síndrome de Sheehan para que esté equilibrada en cuanto a cortisona, tiroides, tiroxina y demás hormonas hasta que muera probablemente, porque es un tratamiento de sustitución permanente, a menos que la necrosis no sea completa y haya algo de recuperación, etcétera. Pero no debería. En algunos expedientes hemos encontrado notas de pacientes que van a control precisamente nada más por el síndrome de Sheehan para recibir su tratamiento sustitutivo. Claro. Pero la investigación de qué pasó hace tantos años, pues sí está mal. Está muy complicado, ¿no? Que nos acordemos, o lo encontremos más bien. Sí, nada más pero me surge una duda porque este código para Sheehan es E230. Sin embargo, hay una lista de eventos que también quedan en esa agrupación de código. Ajá, a ver. Si fuese por expediente, tenemos el apoyo de la historia clínica y todo el insumo, pero si tratamos de rescatar el caso, ya sea por una base de mortalidad o una base de consulta o egreso hospitalario, pues nos quedaría otra serie de eventos, ¿verdad?, asociados a ese mismo código. Ok, ¿cómo cuáles? Comentan. Tenemos en la lista caquexia, enanismo, insuficiencia SAI, deficiencia LA, enanismo Lorian-Levy, hipofisoptivia, necrosis de glándulas de hipófisis, siempre me cuesta, panhipopituitarismo, sí, entonces. De hecho, ese es el conflicto, porque comparten el código porque el Sheehan en realidad, dependiendo del grado de afección, llega a un grado de panhipopituitarismo. Si yo les mando a investigar en las sospechosas, igual una mujer de 30 años por panhipopituitarismo, ¿la investigarían sí o no? Sí, claro, porque puede ser que sea secundaria a una tumoración a nivel cerebral o alguna afectación, pero pues también quien no me dice que es Sheehan. Ustedes en los ejemplos acaban de ver que no marcan, aunque es muy evidente que es una muerte materna. En estos casos pues es más fácil no marcarlo y no asociarlo si no lo conocemos, ¿de acuerdo? En los documentos que me remonto Pero nada más por lo del código. En realidad, nosotros lo que pedimos en la metodología es que se investiguen en el certificado, cuando aparece así textual, síndrome de Sheehan. Es decir, y ponemos E230 por síndrome de Sheehan. Los otros hipopituitarismos no los investigamos. Investigamos el de síndrome de Sheehan. Perfecto. Acá, justamente con ese lapso de tiempo, y no nada más es para secuelas, y no nada más es para el Sheehan, para las tardías. Muchas veces ya no vamos a encontrar información en lo que sería el expediente clínico, porque por tiempo, pues a veces se depuran, a menos que tengan un tratamiento subsecuente. Echamos mano de otra herramienta que se llama autopsia verbal, que es la información que los familiares nos pueden proporcionar. Levante la mano, ¿quién sabe de ustedes, no la fecha, qué día de la semana nacieron? El día, no la fecha, el día. Si fue lunes, martes, miércoles. Ok, va. La siguiente. ¿Quién se acuerda o quién sabe, así, a ciencia cierta, el año de nacimiento de sus padres? No el día, no el mes, año. Año. Ok. Perfecto. Ahora, de sus abuelitas, ¿se acuerdan? O sea, no, ¿verdad? O sea, ya es una cosa extrema. Pues es que eso pasa. Que no todos, pareciera ser creíble, pero no todos ni siquiera sabemos en qué día nacimos. La fecha sí, el año evidentemente. De los papás fueron bajando las manos, de las abuelitas, no exageres. Pero pasa, es el caso de esta paciente de 80 años.
Entonces, ahí también tenemos que tener claro que esa información no siempre la vamos a poder rescatar, que a veces tenemos que creer que lo que nos están diciendo es verdadero, y aunque la información no la esté dando el hijo por el cual sangró y fue el síndrome de Sheehan, pues no se acuerda de esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, es bien complicado. Es de vital importancia, sobre todo en la secuela de la autopsia verbal, pero también en las tardías. A ver, yo les pregunto, la diabetes, es que causa la muerte. Diabetes, no le he puesto 1, 2, gestacional, MODI, nada. ¿Es una causa directa o indirecta? Si se muriera la paciente. Llámense, pongan el nombre tardío o secuela. A ver, médicos, ¿qué dicen? ¿Es causa directa o indirecta? Indirecta, ok. Codificadores, ¿qué me dicen? ¿Es una causa directa o indirecta? Yo opino que es directa. Directa, ¿por qué? Porque la definición dice relacionada con o agravada. Está relacionada la diabetes porque aumentan todos los factores antagónicos de la insulina. Entonces el embarazo provoca una condición relacionada con una patología de la diabetes, con una agravación de la diabetes, el embarazo mismo, la placenta y todo su nivel hormonal. Ok. ¿Todos están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Ayúdame por qué no está de acuerdo. Con las palabras que todos entendamos, las más sencillas, estamos para aprender, no para criticar. Es que creo que la diabetes gestacional, si provocara una muerte o se... Ahora, en una diabetes gestacional, lo difícil va a ser saber si realmente no tenía diabetes antes o no se había diagnosticado. Pero la diabetes, la diabetes antes del embarazo, doctor, ¿no sería una subyacente? ¿No la clasificaría como indirecta? Ok. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? ¿Por qué no la considera directa? Ahora, codificadores. ¿Qué causa les ponemos? Si nos dicen diabetes y murió. ¿Qué les ponemos? ¿Qué causa es directa o indirecta? Ok, para codificadores es causa directa. Exacto. ¿Quién sabe quién haya decidido que ahora la diabetes la agrupemos con las causas obstétricas directas? Nosotros lo desconocemos, ¿sí? La diabetes gestacional probablemente sí, pero así como eso hay otros ejemplos en la clasificación, como las enfermedades hepáticas, como las enfermedades renales, algunas afecciones, la hipertensión, que están clasificadas dentro de las causas obstétricas directas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia hepática con el embarazo, nos manda a una O 20 y tantos y no a una O 90 y tantos. Nosotros también estamos criticando esa posición dentro de la clasificación y hay que sustentarla, pero esto lo deben haber propuesto otras personas que también enviaron sus justificaciones para modificarlo. Estudien bien cómo algunas causas, por ejemplo, la atrofia amarilla aguda del embarazo, hepática, esa sí se ve en el embarazo y es una causa obstétrica aparentemente directa porque nada más se relaciona con el embarazo, ¿sí? Pero no la otra insuficiencia por otras causas, alguna insuficiencia hepática por otro problema, ¿no? Incluso hasta la cirrosis, el alcoholismo. Decimos, pero ¿cómo la pueden meter en una categoría que no se agrupa dentro de las indirectas? Bueno, pues eso es lo que pueden ustedes encontrar con la diabetes. ¿Por qué la pusieron ahí dentro de la agrupación de directas? Cuando ustedes analizan las listas cortas de agrupación que vienen en la CIE, la diabetes está con las obstétricas directas.
y no sabemos la razón. Por lo menos yo la desconozco. Así como eso con otras, ¿no? Doctor, ¿no será, doctor Luis Manuel, no será por lo que comentaba aquí el doctor, que, ok, existen los factores genéticos y lo que sea, pero como el embarazo es hiperinsulínico, se detecta y sí se propicia que se manifieste durante el embarazo y quizá muchas diabetes se detectan durante el embarazo y no se habían detectado antes? ¿O no será por eso que la Sí, pero es pusieron? diferente, no, es otra enfermedad, es una enfermedad diferente a las complicaciones propias del embarazo, ¿no? Es como la insuficiencia renal o cualquier otro problema. ¿Cuál es la infección de vías urinarias? Ahí puede propiciar el embarazo, la infección de vías urinarias, pero es una infección, es otro problema. ¿Qué otro más característico podría decirles? La cirrosis hepática. Nos manda a un código de obstétrica directa. No debería de ser, debería ser indirecta, ¿no? En diabetes hay etiologías múltiples para la diabetes, desde el hecho de que es una enfermedad genética, desde que puede ser tipo 1, etcétera. Y hay hasta la diabetes gestacional, pero es otra entidad diferente a las complicaciones propias del embarazo. Ahora, ¿por qué la metieron como un grupo dentro de las directas? No lo sé. No lo sé. Realmente yo no podría responder. Y estos son ejemplos de los que podían ser tardías o secuelas y las complicaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no es tan fácil estudiarlas en general? Pues no tenemos, para empezar, la seguridad de que la información que nos dé el familiar sea la correcta y los documentos a veces ya ni siquiera existen, ya no los podemos rescatar. Les voy a hacer una pregunta. Si a usted le llega un certificado o alguien certifica, mujer de 55 años, síndrome de Sheehan, causa única, y le piden que ya la clasifique, si la dejo como materna, no la dejo como materna, ¿cómo lo fundamentarían? ¿Qué hacen? Porque hay errores de certificación, ¿estamos de acuerdo? Micrófono. Sí, o ya hicieron todo el esfuerzo humano y hay un domicilio falso. No sé si pasa en sus países, que luego les dan información y ya no vive ahí, o es falso. Aquí es muy seguido, pero ya no. Vamos a ver ejemplos de eso. Y hay la resistencia que les comentaba porque nos aumenta el número. Pero hay que dejar bien claro que aunque nos aumente el número, digo, a nadie nos encanta que nos suban de 10 a 12. Y hay regiones donde sí el impacto es súper importante ¿no? Que sepan que no va a aumentar la razón, pero sí va a aumentar el global y pues no la quieren reportar. Esto ya es como un resumen de lo que sería el síndrome de Sheehan, pero a mí lo que me importa más ahorita, digo, esa presentación la van a tener, es justamente ver los casos clínicos, ¿de acuerdo? Femenino de 52 años con antecedente de último evento obstétrico hace 17 años, saquen las cuentas. Complicada y egresada con diagnóstico de síndrome de Sheehan. Desde entonces con sustitución de reemplazo hormonal y tiroideo, la cual fallece en su domicilio y se establece como causas de muerte A, acidosis metabólica refractaria de 5 días de evolución, debido a desequilibrio hidroelectrolítico de 6 días de evolución, debido a una insuficiencia renal crónica de 8 meses, debido a un síndrome de Sheehan de 17 años. ¿Para ustedes está bien certificada? ¿Sí o no es una muerte materna? ¿Sí se relacionan las causas de muerte? ¿Cómo la dejan? Médicos que están presentes, síndrome de Sheehan nos puede dar insuficiencia renal. Codificadores, ahí ¿a qué le dan peso? ¿Cómo la codifican ahí? ¿Están de acuerdo con el tiempo de evolución que está ahí mencionada? Ya están para meterla a su estadística, ya. ¿Cómo la codifico? ¿Sí la considero materna? No, ¿cómo? Alguien de la semana pasada, que fue el curso nacional, me decía, doctora, pero la insuficiencia renal crónica pudo deberse
al sangrado que tuvo previamente. Pero ahí hay que ver, a lo mejor, y puede ser una insuficiencia renal crónica agudizada. O sea, ya tenía el daño renal y se agudizó, estamos de acuerdo. Pero con esto y los meses, ¿yo puedo justificar que se debe a la hemorragia? Si yo les dijera, es que yo no la dejo porque para mí la insuficiencia renal, o sí la dejo, pero la dejo como causa de hemorragia obstétrica, secuela de la hemorragia obstétrica, no tanto por el Sheehan. Sí me dicen, ¿estás bien, doctora? O sabes que no puede ser así. Eso es justamente lo que tenemos. Ya vieron que no es sencillo, es muy controversial, es bastante complicado, pero sí necesito que alguien me comente para más o menos visualizar contra qué problemas nos podemos enfrentar, porque alguien nos puede preguntar esto. Y tenemos que saber responder o al menos dar un fundamento, porque sí. A mí me genera dudas si el síndrome de Sheehan puede ser la causa de una insuficiencia renal crónica. Si alguien que tenga más experiencia que yo, porque si bien soy médica no me dedico a la asistencia, entonces me genera dudas. Si existe esa relación causal, podría aceptarla como causa básica y ser una muerte por secuelas, una muerte materna por secuelas, porque el síndrome de Sheehan es consecuencia de una hemorragia posparto. Ok, gracias. Mis médicos de otros países, ¿qué dicen? ¿La insuficiencia renal sí se puede deber a un síndrome de Sheehan o no? Mande, sin miedo. Aquí me comentan que si dijera insuficiencia suprarrenal, sí, pero dice insuficiencia renal, no. Ahí también la importancia porque es la comunicación de codificadores y médicos, ¿sale? Que eso también se lo tienen que llevar a sus países. Porque codifican, nada más pone el número y pone la letra, no. O sea, es importante. Médico, pues ni me pela, porque pues, como yo no sé medicina, no, pero yo te tengo que explicar en términos sencillos qué vas a codificar y por qué estoy de acuerdo y por qué no. Entonces, alguien más que me diga, sí la insuficiencia, médicos, porque va a llegar el codificador, ya no nos vayamos lejos. Oye, tengo duda, ¿sí me puede dar o no insuficiencia renal el síndrome de Sheehan? Yo me tocó hace 5 años diagnosticar un síndrome de Sheehan en 7 meses posparto y donde tuvo una hemorragia grave con histerectomía y llegó porque se sentía pésimo en el último mes y tenía carencia de los 3 niveles endocrinos, digamos, entonces, pero me llamó la atención lo mal que se sentía, era atroz, digamos, entonces, pero llegó igual como dijo el doctor Isla, con una presión de 60-20, que yo nunca lo había visto una mujer que llegara caminando con esa presión. Sí, hay. Así que en relación a la otra diapositiva, yo creo que perfectamente puede haber muerto por una insuficiencia suprarrenal no diagnosticada, digamos, y maltratada. Claro. Porque es complejo tratarla en cuanto a cómo se dan los corticoides, la administración de sal, todas esas cosas tienen que estar súper para que la persona vuelva a sentirse normal, digamos, si esta persona le cambió la vida, le cambió literalmente la vida. Me dijo una expresión que nunca me olvido, me cambiaron mi casa, o sea, su cuerpo. En el fondo, sí, todo cambia, porque tiene que adaptarse justamente a estas alteraciones, pero no, la respuesta es no. Síndrome de Sheehan no me da una insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Y así nos enfrentamos todo el equipo, aunque seamos médicos, somos obstetras. Cuando es a causa directa, pues agua pasa por mi casa. Pero cuando son indirectas, pues hay que ponerse a buscar, doctora. También aquí de Estela nos ha tocado muchas veces de unas patologías que así de, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Sin embargo, desde el punto de vista de la clasificación, tú puedes aceptar esa secuencia. Exactamente. Entonces los codificadores ahí... No puedes decir que no hay nada que te restrinja. El caso del síndrome de Sheehan dándote una insuficiencia suprarrenal, de acuerdo. También una insuficiencia renal. En realidad no sabemos qué lo haya llevado a la insuficiencia renal. Claro. Y no sabemos si es complicación propia del síndrome de Sheehan.
Ojalá y pudiéramos investigar esos casos, pero la clasificación no te limita y puedes aceptar esa secuencia. Claro, gracias doctor. Y justamente se quedó como materna y hubo un conflicto, discusión médicos y discusión codificadores, pero pues nada contraindica. Entonces, claro que le pueden llegar a cuestionar eso en su país. Y esta es el más controversial. Femenino de 86 años con diagnóstico de síndrome de Sheehan e hipertensión arterial sistémica de 35 años de evolución. Por el tiempo de diagnóstico no contamos con datos del evento obstétrico. ¿Cómo lo sacamos, no? Solo resumen del hospital de la última atención. Bien sabemos que si los antecedentes que menos toman en cuenta son los ginecobstétricos, a menos que sea en el área de ginecología y ya un abdomen agudo en cirugía a descartar un ectópico, ¿no? Pero en realidad los demás sí, como que pues a mí qué me importa cuando empezó a menstruar, inicio de vida sexual, etcétera. En el cual se menciona que no requiere tratamiento, ¿no? Síndrome de Sheehan o panhipopituitarismo me da justamente ya una disfunción total con una afectación de un 70% de la glándula, pero puede haber incluso un 30-40 completamente funcional, ¿de acuerdo? Y sin control y seguimiento, bueno, y sí tiene control y seguimiento para la hipertensión. Así me lo certifican. A, infarto agudo al miocardio de horas, debida a hipertensión arterial crónica de 35 años, debida a C, síndrome de Sheehan 35 años. Con el ejemplo anterior, ¿la dejan sí o no? Y con lo que les acaba de explicar el doctor, ¿la dejan sí o no? Así nos hemos quedado como ustedes, como con cara de interrogación, me peleo, no me peleo, le sé, no le sé, ¿de qué me está hablando la codificación? ¿De qué me está hablando la clínica? Por eso la integración. Pero con lo que acabamos de explicar, síndrome de Sheehan siempre va a ser por una causa, una hemorragia, ¿de acuerdo? ¿Estamos todos empatados en esa línea? Sí. El Sheehan nos da, cuando hay una insuficiencia cerebrovascular, hipotensión. ¿Estamos de acuerdo? En esa línea. ¿Está bien certificado o no? ¿Ustedes de qué creen que haya muerto? De acuerdo a ese pequeñito resumen. No sabemos. Mesa 1, por favor, de aquel lado, si ustedes les presentan esto, para ustedes, ¿cuál sería la causa real de muerte? Nos vamos a ir mesa por mesa, así que váyanle pensando, por favor, para ya terminar. Si están de acuerdo que es una muerte materna, dicen no, no estoy de acuerdo, para mí la causa de muerte fue esta. No estamos de acuerdo que sea una muerte materna, pensamos que es una hipertensión arterial crónica. Tiene 86 años, tiene derecho a morir. Pues, no, tiene derecho y ya, Y no por la esperanza de vida materna. ya la rebasó, ya tiene derecho a descansar, sí, claro. Mesa de guía, por favor. Para ustedes, si eso no es una muerte materna, y para ustedes, ¿cuál es la causa? Sin miedo, porque aparte vamos sobre tiempo. Allá, ustedes. La mesa de atrás. Esa es la que está contestando. Con el micrófono, porfa. Si es o no es, y para ustedes, ¿cuál fue la causa de muerte de esas tres? Bueno, no la pondríamos como materna. Ajá. La pondríamos por los problemas de la hipertensión, que probablemente hizo algún evento y le ocasionó el infarto. Ok, gracias. Me saca adelante. ¿Materna, no materna? ¿Cuál para ustedes cuál es la causa de muerte? Si no tenía la hipertensión, pero continuaba con su síndrome de Sheehan, ¿iba a morir o no? Entonces, Sí. para mí el infarto fue la causa de muerte. O Ok. sea, no es la muerte materna. Ok, muy bien. Gracias. La mesa de atrás, ¿es muerte o no muerte materna? ¿Y cuál causa dejarían como la más probable de muerte? No es muerte materna y la causa básica hipertensión. Hipertensión. La mesa acá adelante, por favor. ¿Muerte o no muerte materna? La causa probable de muerte. ¿De acá? Ustedes ya pasaron, ¿cierto? De este lado. No me finjan demencia, por favor. Acá.
¿Sí o no es muerte materna? ¿Y cuál es la causa de muerte? Tenemos 10 segundos para terminar. Pausa. Acá, atrás, causa de muerte materna o no materna, ¿y cuál es la causa más probable? Sin miedo. Tienen que dar una respuesta, porque así es esto, ¿eh? Cuando las estudien, les van a llegar casos así. Y acá pues podemos hacer, sí, pero no, nosotros somos los encargados de dar la cifra y dar esa codificación. ¿Sí o no es muerte materna? Y para ustedes, ¿cuál será la causa más probable de muerte? Con este ejemplo. ¿Otra pausa? ¿Causa o no materna? Ya 50-50. Eso en mi país se llama cantinflear. Sí, digo que sí, digo que no, pero es válido porque nos da el caso, claro. Acá, pues, nosotros pensamos... Claro, es que es eso, ese es el encanto y la dificultad de este análisis de las muertes, acá. Nosotros, una discusión bien dura también cantinflea. Claro, pero, es que sí. pero no lo pondríamos causa de muerte materna. Ok, no lo pondrían. No. Gracias. Acá, última mesa. Sí, ahora sí. Para nosotros no es muerte materna y la causa sería de punción de muerte sería la hipertensión arterial. La básica, perdón. Bueno, pues déjenme decirles que con todo lo anterior queda claro que la alta probabilidad de que se haya muerto por un síndrome de Sheehan, pues no era, estamos de acuerdo. Pero no me contraindica la codificación. Entonces ahí yo ya estoy entre la línea de pienso como médico solito, pero tengo la codificación, pero sí, pero no. Por eso les digo que es justamente el conflicto de estas muertes. Y se quedó. Y el Estado nos odia. Porque como tal no hay fundamento, pero tampoco se contraindica. Por eso les pregunto, y hay una probabilidad que en su país esto les pase, y ustedes van a tener que dar una respuesta. Pero tienen que ser dos, médicamente y por codificación. Entonces, justamente eso es el encanto y la dificultad de estas muertes. Mire, yo quiero opinar algo. Mira, este es el tipo de casos en los que el codificador debe de cuestionar y el grupo debe de cuestionar el llenado del certificado de defunción. Y la primera medida, incluso recomendada por la propia CIE, es que se pregunte al certificante por qué puso el síndrome de Sheehan como causa de muerte. Es muy probable que el síndrome de Sheehan pudiera haber ido en la parte 2 como contribuyente, pero el médico no sabe eso. O es probable que el síndrome de Sheehan estuviera bajo control y no debió haberlo puesto como causa de muerte porque estaba recibiendo su dosis. Todo eso no lo sabemos. Entonces, este es el tipo de certificados que deberíamos de perseguir al certificante para decirle por qué lo puso. Son 80 y tantos años que la señora no estaba controlada, ¿por qué duró tanto tiempo con el síndrome de Sheehan? Pues debe de haber estado controlada. Y si a lo mejor estaba controlada, pues es la hipertensión junto con la que la llevó a la muerte con el infarto, y el infarto es la causa básica. Pero a veces nos detenemos a discutir esto entre reglas y probabilidades y no llegamos a ningún acuerdo, cuando es fácil tomar o mandar un oficio al certificante y decirle que les responda ese cuestionamiento. Raramente lo hacemos. Queremos investigar con la familia y buscar en el expediente clínico. Desde el punto de vista de la clasificación, sería el síndrome de Sheehan, pero estamos también ante un grupo de médicos, entonces hay cuestionamientos y hay que investigarlo.
Y es raro que se investigue a los certificantes. Y lo podemos hacer porque para eso ponen su nombre y su teléfono en los certificados. No es para encerrarlos o llevarlos a la cárcel, no, es para solicitar aclaraciones. Y yo no me quedaría tranquilo si codifico síndrome de Sjögren ahí, ¿no? Pues bueno, esta es la última laminilla de la presentación, entonces ya se llevan justamente que también tenemos dificultad, pero aún así hacemos todo lo posible para analizarla. Los invitamos que ustedes también hagan lo mismo, va a ser muy complicado, se van a enfrentar a muchos problemas, a muchas discusiones, pero para eso hay que estar, pero bien unidos en equipo, codificación médicos y el otro área que les corresponde por cada país, y todos entender el mismo concepto, ¿de acuerdo? No, les queríamos consultar en el trabajo diario de ustedes para la búsqueda intencionada, las que son por secuelas, hacen sin limitación de edad, buscan directamente todos los que aparecen con el código del síndrome de Sjögren y alguno otro así de rutina, o buscan solo ese diagnóstico. Por ejemplo, pueden tener, de hecho, en esos ejemplos en rojo, me pueden reportar una encefalopatía noxoisquémica como causa única de muerte, pero puede ser una mujer, ejemplo, de 42 años y no me la marcan como materna en el rubro correspondiente. Yo la mando a investigar. Perdón, ya encontré por qué no debería haber puesto el síndrome de Sjögren. Que no requiere tratamiento de Exactamente, pero no pues contraindica. si no requiere tratamiento de reemplazo, probablemente ya ni síndrome de Sjögren es. ¿O por qué? Pues, ¿por qué lo puso entonces? Está mal. Esta aclaración debería de haber hecho que no se clasificara como muerte materna. ¿Por qué? Porque ya no requiere tratamiento. No me he percatado, perdón. Sí, o sea, es que es eso. Eso es un error nuestro. Es un error nuestro porque se concluyó respetar lo del certificado y ahí dice. No, yo la descarté, pero por codificación dice, se quedó. No requiere, es lo que mandaron, no requiere tratamiento. Ojalá se haya ido de la estadística porque entonces. Se fue de la estadística. Entonces, justamente, pues eso es lo que tienen que implementar en sus países, y bueno, quedamos a sus órdenes en alguna duda o cuando empiecen a hacer análisis de estos casos. Y pues si no hay otra duda, comentario, pues muchas gracias por su atención. Listo. Gracias, Miriam.